el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, denle un aplauso al Señor para recibir la palabra. La palabra del Señor se recibe con gozo, con alegría, con mucho deseo de aprender la palabra. Continuamos con nuestra clase acerca de lo que es la adoración. Y uno de los elementos que se me dio para expresar mi adoración a Dios es la oración. Pero no la oración vaga, vulgar, superflua que la iglesia hace. ¿Se acuerdan de lo que le enseñé? Que a veces hay creyentes que tienen oración como una sesión de información que le dan a Dios para uno recordarle a Dios las cosas que tiene que hacer, dos, para decirle cómo las tiene que hacer. Resulta que la oración no es eso. La oración no es para eso. Dios sabe lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. No se le olvida nada. Dios sabe hacer las cosas. Entonces, si nosotros analizamos las oraciones que se hacen en nuestras congregaciones, lejos está de que la iglesia logre el objetivo, usar o utilizar la oración como un elemento para expresar mi adoración. Porque lo que se dice en las oraciones es pura delincuencia. Oraciones llenas de herejías, de apostatías, de temores, de ansiedades, de angustias, de preocupación, de dudas. Entonces Dios dice: ¿quién me adora así? Esto no es lo que se presenta. Entonces, a través de la oración podemos expresar nuestra adoración, confesando todo el reconocimiento que obtengamos de la naturaleza de Dios. A través de la oración podemos manifestar el carácter de Dios, su grandeza, sus propiedades y virtudes, sus nombres redentivos y calificativos. Según Daniel 4:34-37. A través de la oración podemos reconocer sus obras, su fidelidad, sus principios, su grandeza, su poder, su dominio, su autoridad, su señorío. Por esta causa es importante tener conocimiento de Dios para poder manifestar mi adoración a través de la oración. Fíjense la oración que hiciera Nabucodonosor. Fíjense la oración que este hombre expresó. Cito, al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, no era judío, gentil, Babilonia, no tenía nada que ver con Dios, pero Dios tenía un trato con él. Mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. ¿Cree usted que Nabucodonosor no sabía lo que decía? No tenía conocimiento cuando utilizó uno de los calificativos que son de Dios, el Altísimo, que tiene que ver con el omniglorioso, el Dios que tiene toda la gloria. Nadie es más alto que Él, porque el Altísimo tiene que ver con el que está en las alturas. Eso es parte. No tiene que ver con Altísimo porque está en la altura. No, tiene que ver con eso. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Qué está hablando de la qué? ¿Está hablando de qué? De la eternidad, no de la sempiternidad, sino de la eternidad. Cuyo dominio es sempiterno. Y su reino por todas las edades.
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién puede aconsejarlo? ¿Quién puede corregir? ¿Quién puede opinar? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Hay aquí muletilla? No. Ninguna. Aquí no hay ninguna. ¿Hay aquí grito de júbilo, grito de guerra, su nombre gloria? Maranata, que tú Maranata. No, nada de eso. No existe eso, para nada. Reconocer sus propiedades o virtudes en sus nombres redentivos y calificativos. El tratar de explicar, óigase, el tratar de explicar el ser de Dios es algo inconcebible, abstracto. El quién hizo a Dios es una pregunta llena de necedad, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte. Y esta posición te lleva a otra pregunta. Por eso es que alguien dijo, Dios no existe, Dios es. Porque el existir está en proporción directa de que tiene un principio. Alguien lo hizo, alguien lo creó. Entonces, el tratar de explicar el ser de Dios es algo inconcebible, inexplicable, abstracto. El quién hizo a Dios es una pregunta llena de necedad, porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte, y esta suposición te lleva a otra pregunta. ¿De qué parte viene Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Quién es Dios? La respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentido. Es como preguntar a qué huele el azul. El azul no está en la categoría de las cosas que tienen olor. Así que la pregunta en sí misma es defectuosa y necia. De la misma manera, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir o son causadas. Dios no tiene causas ni procedencia de creación, Él simplemente es. Amén. Wow. ¿Cómo sabemos esto? Bien, sabemos que de la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Pero las cosas existen, están. Por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada, algo tuvo que haber, ser o estar siempre antes de la nada, para que de la nada en su ser hacer las cosas que existen. Este ser que ha sido y ha estado por la eternidad es a quien llamamos Dios. Ahora, tratando estas verdades, ¿conocerá la iglesia a Dios? ¿Vivirá la iglesia a Dios? ¿De verdad se le ha iluminado a Dios a la iglesia? ¿De verdad la iglesia tiene un entendimiento de lo que es Dios?
De verdad la iglesia se le ha sido persuadida el ser de Dios, no la existencia, el ser de Dios. O sea, una persona que conozca a Dios y que esté persuadida de Dios, jamás tiene lugar para los temores. No hay lugar para la duda, no hay lugar para la incertidumbre. Tiene lugar para eso. Porque si tú conoces a Dios, ¿por qué los temores? ¿Por qué las dudas? ¿Por qué las ansiedades? ¿Qué conoces de Dios entonces? Porque no tiene sentido el que nosotros vivamos una vida en dudas, en temores, en ansiedades, con lágrimas de resignación y de impotencia, cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. Esto no tiene sentido. O esto es un cuento bien contado para la iglesia, o la iglesia no ha conocido a Dios. Punto. Señores, en lo científico es imposible estudiar a Dios. Él es abstracto. Es un ser que no se puede meter en un cubo de ensayo y analizarlo por completo en forma absoluta. La teología nos da algunos indicios muy minúsculos, pequeños destellos de información de la naturaleza de Dios, de sus propiedades, virtudes, de sus obras, de sus nombres redentivos, calificativos, dejándonos ver parte de su grandeza. Oiga, preste atención a algo que le voy a decir. La misma Escritura da testimonio, verdad paralela, que fueron tantas las cosas que Jesús hizo, que se presentó una hipérbole, que no habrían libros en el mundo para escribir las cosas que Jesús hizo. ¿Usted ha leído ese texto? Si no hay libros en el mundo para escribir las cosas que Jesús hizo, ¿en qué libro usted puede aceptar lo que Dios es? La Biblia nos da pequeños detalles, minúsculos, muy superfluos en relación al contenido en cuanto a lo que es Dios. La Biblia no sostiene a Dios, Dios sostiene la palabra. Dios es la palabra. ¿Usted está acá? ¿Qué es un cáncer para Dios? ¿Qué es un embargo para Dios? ¿Podrá Dios cambiar tu economía en cuestiones de segundo? ¿Podrá Dios llevarte de un estado financiero a otro en cuestiones de segundo? ¿Podrá Dios llevarte de la pobreza a la escasez, de la escasez a la solvencia, de la abundancia, de la solvencia a la abundancia, de la abundancia a la abundancia? En cuestiones de segundo, sí. ¿Podrá Dios formar un corazón deformado en cuestiones de segundo? Sí. ¿Podrá Dios eliminar la glucosa en la sangre, el azúcar en la sangre? Sí. ¿Podrá Dios restaurar la vida de un ser? Sí. ¿Vista a los ciegos? Sí. ¿Sordos oyen? Sí. ¿Mudos hablan? Sí. En cuestiones de segundo. Ya, aquí está Dios, tú se manifestó, aquí está. Entonces, ¿dónde está Dios para la iglesia? Ayer me da una noticia de una hermana pastora de una iglesia, muere de un maldito cáncer, sufriendo más de 2 años, luchando. ¿Por qué yo tengo que luchar en contra del cáncer? ¿Por qué? Aquel que tiene que hacer la obra de Dios. Yo lo que tengo es que librar mi batalla conmigo mismo, con mis temores, con mis dudas, con mis ansiedades. Librar las batallas internas a través de la fe. Y que Dios haga el milagro. Yo no tengo que luchar con el cáncer, tengo que luchar conmigo mismo, con mis temores, con mis dudas, con mis ansiedades. Pero murió.
El Señor se la llevó. ¿Qué forma tan maldita y tan desgraciada de Dios llevarse a la gente a través de los cánceres? Entonces después le pidan a Dios el paquete a Dios, porque como no tienen respuesta, que la respuesta la hay, le pidan el paquete a Dios. No, Dios se la llevó. Yo, dice Dios, yo no me traje a nadie. Yo no me traigo a la gente así. ¿Usted está acá? Vamos a ver en este estudio, vamos a tratar de hacer un análisis en el área de la teología, de lo que nos presenta las Escrituras acerca de Dios, para ser más efectivo en el campo de la adoración, cuando la expresamos en oración. Propiedades. En este tópico estudiaremos las propiedades o virtudes en Dios, tales como lo eterno, que es el Olam, el eterno. Así lo llamaban a Dios, el eterno, lo llamaban el sin nombre. Lo infinito, su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Concepto que tiene la iglesia totalmente tergiversado y distorsionado de lo que es la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia. Lo primero que debemos entender es que lo que acabamos de presentar como propiedad de Dios no se debe denominar como atributos en Él. Vamos a hablar de los atributos de Dios. No, atributos es aquello que usted recibe de alguien. Algo que se le atribuyó, que se le dio, se le entregó. Usted lo recibió de alguien. Dios no recibió la eternidad de nadie, Él es eterno. Entonces, no se llaman atributos, se llaman propiedades y virtudes. Propiedades y virtudes. Él es, ya que Dios a nadie le atribuyó estas virtudes, lo eterno, lo infinito, lo omnisciente, omnipresente, omnipotente. Son propiedades o virtudes en Dios, es parte de su naturaleza. Por eso es que Dios no tiene amor, Dios es amor. Pues Dios no tiene amor, Dios es amor. La naturaleza de Dios es amor. Vamos a analizar detalladamente cada una de ellas. Vamos a ver si sabemos lo que decimos en oración. Vamos a ver si no somos delincuentes en nuestra adoración, en nuestra oración cuando queremos expresar una adoración. ¿Qué usted está diciendo? ¿Qué usted dice? Lo que pasa es que la iglesia está llena de tradición. La iglesia está llena de tradición. ¿Se acuerda lo que le enseñé? Verdad paralela, para que usted me agarre. Donde estaba dando una clase, hablé de que mi suegro le dio un preinfarto. Y se me acercó un hombre alto, muy elegante, y me dijo: maestro, lo felicito por su clase teológicamente hablando, por allá lo que tengo que corregir. Y digo: dígame, no existe la figura del preinfarto patológicamente hablando. Le digo: no, claro que existe, al suegro mío le dio uno. No, maestro, eso no existe. No, sí existe, usted va a discutir conmigo. El hombre se me queda mirando y me dice: maestro, yo soy cardiólogo. Y este cardiólogo, yo soy cardiólogo. No existe la figura del preinfarto. El que usted diga que a su suegro le dio un preinfarto es como que usted dijera que a su suegro lo preatropelló un carro. A nadie lo preatropelló un carro. O le dio un infarto o no le dio un infarto. Que hay anginas de pecho, hay infarto de corazón izquierdo, infarto de corazón derecho que tiene que ver con el músculo, infarto fulminante, infarto leve, pero es infarto. No existe el preinfarto. Entonces, eso se ha convertido en una tradición donde usted lo dice porque lo escuchó decir, pero usted no fue a estudiar hasta dónde eso es patológicamente, es una verdad. Igual pasa con los conceptos que se dan de la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia de Dios,
Porque como todo el mundo lo dice así, usted lo estudia, simplemente usted lo dice como la gente lo dice. Punto. Y eso está mal. Es como esa correa de cuero, no es semicuero, no es semicuero. No hay semicuero porque no hay semivaca. ¿Es cuero o no es cuero? Punto. ¿Aló? Ese queso es semiduro, no es queso semiduro. O es duro o es blandito, pero no es semiduro. ¿Ah? No. Eternidad. Lo que está antes, lo que es antes, después del tiempo. Eternidad. Lo que es antes y después del tiempo. Eterno es lo que no está sujeto al tiempo. Eterno es lo que no está sujeto al tiempo. Me dijo una persona, maestro, denme una razón por la cual Dios nunca llega tarde, que no está sujeto al tiempo. Cuando Él llega, no es tarde, porque no está sujeto al tiempo. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. En otras palabras, llegaste tarde. No, Marta, yo soy la resurrección de la vida. Yo nunca llego tarde. Lázaro me fue y salió. Entonces, la razón por la cual Dios nunca llega tarde es que no está sujeto al tiempo. En la línea de la eternidad, mire esto, en la línea de la eternidad, Dios colocó el tiempo. Pero la eternidad, por decir algo, está sobre el tiempo. El tiempo está en la eternidad. Y eso se dio por causa del hombre. Porque los ángeles, aunque no son eternos, están en la eternidad. ¿Cómo divide Dios el tiempo? Pasado, presente y futuro. Pero, oiga bien, cuando se relaciona a Dios, cuando se hace una relación del tiempo, adquiriéndolo a Dios, entonces podemos hablar de la eternidad pasada, de la eternidad presente y de la eternidad futura. Aún Dios en el tiempo es eterno. Dios en el pasado es. Dios en el presente es. Y Dios en el futuro es. Eso se llama la eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura. Dios es. Punto. Entonces, ¿quién puede entender a Dios? No que Moisés en Matusalén vivió tantos años. ¿Qué es eso para Dios? Por eso es que un día es como 1000 años para Dios. El vengo pronto se ha convertido en 2000 años. Apocalipsis, Jesús dijo, vengo pronto. Y no ha venido, hace 2000 años. ¿Por qué tanto tiempo? Porque para Dios 2000 años es pronto. No es nada. O sea, los prontos de Dios es mucho tiempo. Como mucho tiempo es los prontos de Dios. Hubo un niño que le oró a Dios, le dijo, Señor, para ti 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Le digo Dios, sí. Quiere decir entonces que un cobrito es como millones de bolívares. Y millones de bolívares es un cobrito para ti. Dice Dios, sí. ¿Por qué no me regalas un cobrito?
Esto es algo tan tremendo que no tiene explicación. ¿Por qué vivir en temores? Mire, escuche esto, presta atención. Dios te escogió en un pasado. Nunca se le olvide esta verdad. Tu futuro es el pasado de Dios. Oiga esto, tu futuro es el pasado de Dios. Ya Dios fue a tu futuro. Preparó las obras en las que de antemano tú tienes que caminar. Te escogió en un pasado. No habías nacido cuando ya Dios sabía quién eras. No te había engendrado tu padre, te había concebido tu madre cuando Dios sabía quién era. Entonces Dios fue a tu futuro, te escogió en un pasado y te tiene en un presente guiándote con su Espíritu Santo. Si te fracasas es porque te da la gana. Porque no tienes derecho a fracasar. Todo lo hizo Dios. Todo está hecho. Por eso es que hablar de la eternidad de Dios no es cualquier cosa. Esto tiene mucho que decir. Mucho que decir. Dios es eterno. Dios es eternidad. Y es eterno. Por lo que indica que es atemporal. No está sujeto al tiempo. Porque Él está antes y después del tiempo. No está sujeto. Apocalipsis 1:8 lo dice. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora mire esto, presta atención, que muchos han leído Biblia, su nombre es gloria, pero no lo han estudiado. El sentido que le da la versión Reina Valera no es el que aparece en los textos originales. Originalmente no se escribió así. El alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Y a su vez representa en la mitología griega dos dioses paganos. Alfa es un dios pagano, omega es un dios pagano, pero a su vez es la primera y la última letra del alfabeto griego. En sí, lo que aparece escrito originalmente en Apocalipsis es referencia al verbo y a su preexistencia, mostrando su eternidad. Yo soy antes del alfa, dice el texto. No dice yo soy el alfa y el omega. El texto dice yo soy antes del alfa y después del omega. Yo soy antes del principio y después del fin. Yo no sé si me están entendiendo. Yo soy antes del alfa. Cuando dice yo soy antes del alfa, lo que quiere decir es no me encierres en un abecedario. Yo soy antes del alfa, no tengo principios. Antes del principio soy. Pero no solamente está hablando que eres antes del principio, sino que Él está antes de cualquier Dios y está después de cualquier Dios. Porque el alfa y el omega, además de ser principio y fin, también tiene que ver con dos dioses paganos. Entonces, el que escribe, o cuando Jesús dice yo soy el alfa y el omega, lo que quiso decir es yo soy antes del principio y estoy antes de cualquier Dios, estoy después del fin y soy después de cualquier Dios.
Eso es lo que dice el texto. Entonces, ahora cuando usted diga, Señor, tú eres eterno, Dios va a decir a Cristo, Él sabe lo que dice porque el maestro de diseño se lo enseñó. Él lo aprendió en la escuela, a menos que usted se lo olvide. Que usted agarre la guía, tire por allá, arriba del escaparate, su nombre gloria. Adelante, déle fuerte. Porque a usted no le importa formar un carácter, para nada. Simplemente usted lo que quiere un cartón. Usted es un alumno, usted no es discípulo. Puede ser. ¿Aló? Infinito. Ay, Dios es infinito, que no tiene nada que ver con la eternidad. Eternidad tiene que ver con el tiempo. Lo infinito tiene que ver con el espacio. Infinito es lo que no está sujeto al espacio. No tiene límites, no tiene fronteras. Es lo que va más allá de lo más allá. Salomón da testimonio de esta verdad haciendo referencia de la eternidad de Dios. Primera de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, se lo voy a explicar simplificadamente. He aquí que ni el tercer cielo, ni el primero, ni el segundo, ni el tercer cielo contienen a Dios. El vasto universo. ¿Cuántos sistemas solares hay? Millones. Millones. Salga usted al espacio sideral. No se puede decir que el espacio sideral es infinito. No, infinito es Dios. Porque Dios va más allá del espacio sideral. Nadie sabe cuánto hay de medida. Métricamente hablando, nadie sabe cuánto hay de metros, de kilómetros, de millas en cuanto a medidas en el espacio sideral. Pero de una cosa sí sé, que ni el espacio sostiene a Dios. No, eso hay que decir amén a eso. Si usted está acá, entonces ¿por qué vivir en temores? Es lo que yo le dije a Cristo, pero ¿por qué estos cabezones viven en temores? ¿Por qué tienen que vivir así? Ellos no me conocen. Le dice a su papá, no te conoce, viejo, no te conoce. Sí, porque si ellos me conocen, ¿por qué viven así? ¿Por qué? Si usted me está agarrando lo que le quiero decir. ¿Por qué? O sea, el decir tú eres infinito ya es para caer de rodillas. Pero lo estamos entendiendo. ¿Qué es infinito? ¿Qué es lo infinito? Segunda Crónicas 2:6 dice, mas ¿quién será capaz de edificarle casa? Siendo que los cielos y los cielos de los cielos, oiga, los tres cielos no pueden contener su presencia. No. Entonces, o esto es un cuento bien contado o no conocemos a Dios. Ya, vamos a tomarlo así. O esto es un cuento bien contado o no conocemos a Dios. Porque a veces yo le digo, Señor, ¿quién tú eres? ¿Por qué yo? A mí me cuesta creer, Señor, y perdóname el término costar creer de que un Dios tan eterno y tan infinito se haya fijado en mí. ¿Quiénes somos para Dios que con todo y lo que les envió a su Hijo a morir por nosotros? ¿Es que somos una gran cosa para Dios? Sí.
Por eso David escribe: ¿quién es el hombre para que Dios haga memoria de él? Porque David está sorprendido de la grandeza y de lo poco que Dios le iluminó. Y entonces David dice: entonces somos como langostas. ¿Quién somos para Dios? ¿Quién? ¿Quién puede burlarse de Dios? Nadie. ¿Quién puede caerle a Dios adelante? Hacer un atajo como para caerle a Dios adelante y decirle que caiga a Dios adelante. Nadie. Nadie. Por eso mi seguridad. Por eso camino tan seguro. Por eso me considero un hombre de éxito. No porque yo, sino porque Él me garantiza el éxito. Amén. Amén. En todo. No puedes añadirle a tu estatura un codo, dice Jesús. Por mucho que te afanes. Aprendan a tener mentalidad de reino, le dice Jesús a los discípulos. Aprendan a tener mentalidad de reino. Que los gentiles piensen de esa forma es una cosa, pero ustedes no pueden pensar así. Para mayor comprensión de lo infinito, de ese Dios que es infinito. Voy a hacer una comparación tomando como referencia los dos puntos cardinales por donde sale y se oculta el sol, que son el oriente y el occidente. Las escrituras dicen que estos dos puntos cardinales están distantes el uno al otro. Eso está en Salmos 103:2. Si alguien quisiera acercarse a uno de estos extremos, jamás lo puede hacer, ya que cada vez que intentes acercarte, ellos se hacen distantes. Si usted da un paso al oriente o un paso al occidente, usted no se acercó al oriente o al occidente. El occidente y el oriente se le va más allá. Por lo tanto, el oriente y el occidente son inalcanzables. Lo infinito de Dios está en que Él va más allá del oriente y se consigue con el occidente. ¡Qué barbaridad! Dios no tiene límites, Dios no tiene fronteras. A Dios no lo detiene nadie. Dios alcanza el oriente, se consigue con el occidente. Eso está en Primera de Reyes 8:27, Segunda Crónicas 2:6, 6:18. El mismo Dios da testimonio de su infinidad. Jehová dijo así, cito Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Mira donde tú estás sentado. Ese sitio donde tú estás sentado es el cielo y donde tiene los pies en la tierra. ¿Quién es Dios entonces? ¿Quién es Dios? ¿Conoce la iglesia a Dios? Verdaderamente, cuando la iglesia expresa su adoración a Dios en oración, hablando de lo eterno y de lo infinito, sabrá la iglesia lo que dice, y si sabe, está persuadida de esa verdad. Se ha hecho es una verdad en la iglesia, porque puede ser que usted sepa lo que diga, pero usted no se ha sido persuadido de esa verdad. Usted todavía no la ha terminado de digerir, de vivirla, de caminarla, de accionarla, de comérsela, de enseñarla. Para usted eso es una verdad, pero que todavía está débil. No termina de formarse en usted, de cuajarse esa verdad en usted. Porque si esto es así y estoy persuadido, nadie me va a quitar esta verdad. Yo estoy dispuesto a morir por ella, entregar la vida. Y no hay nada en el mundo que me pueda producir temores, porque esta verdad es una verdad.
Eso es una verdad verdadera en mí. Y punto. Esto es más que leer Biblia. Esto es más que hacer un culto. Esto no lo quiere Dios. Dios no quiere que vengas a rellenar un espacio. 3 horas de culto para callar la voz y calmar la voz de la conciencia. Y decir, hicimos culto, adoramos. ¿Pero qué? ¿Qué es adoración? Verdaderamente expresaste tu adoración a través de la oración que hiciste, llena de temores, de ansiedades, de incertidumbre, de inseguridad, de temores, de religión, de tradición, de dogma, de falsa doctrina, de paradigma, de tradición. ¿Aló? ¿Usted está acá? La omnisciencia. La omnisciencia, oiga, omnisciencia. En nuestra próxima clase vamos a hablar un poquito acerca de la omnisciencia. Es un concepto muy errado y tergiversado de eso. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.